Con nosotros el diputado Damián Canuto, del bloque Pro NCN, del interbloque del Frente Neuquén Izate, y vamos a charlar un poquito de lo que fue el año y sobre todo de lo que fue este último capítulo que terminó con la declaración de inhabilidad moral de la vicegobernadora Gloria Ruiz. Damián, gracias por venir al estudio. ¿Cómo estás? Bien, Santiago, gracias a vos por la invitación. Buen día para toda la audiencia. Damián, empecemos por el final. Bueno, una sesión caliente que termina con la destitución de Gloria Ruiz después de un mes de mucho trabajo, ¿no? ¿Qué evaluación se hace? Porque es un hecho político trascendente. Bueno, que una vicegobernadora sea, no sé si hay antecedentes, sea declarada inhábil moralmente. Bueno, la evaluación personal que yo hago, y aclaro que es personal, porque es la impresión es de que, por un lado, uno se queda con la sensación de que hizo lo que debía hacer Sí. y que era imperioso institucionalmente hacer, aun cuando es un hecho doloroso. Es decir, se habló mucho de que es un hecho histórico. Sí, claro que es histórico porque efectivamente, como vos decís, no hay antecedentes. Ujú. Ahora uno desearía que estas situaciones no lleguen, que no Claro. se tenga que enfrentar la necesidad de realizar como hicimos el procedimiento necesario para el desplazamiento de Ujú. nada menos que la figura o la segunda figura más importante institucionalmente del Estado provincial. La impresión personal digo que es dolorosa porque también formo parte de un bloque y de un interbloque Sí. que acompañó esta fórmula, es decir, Ujú. decidimos hace algo más de un año y medio acompañar un proyecto político que la incluía a Gloria Ruiz. Claro, Y con esto quiero claro. despejar cualquier especulación. Nosotros, en su momento como partido, decidimos concertar, decidimos acompañar un espacio mucho más plural, que no teníamos dudas, garantizaba, por un lado, el poder desplazar después de tantos años el monopolio político de la provincia y, Sí. por otro lado, también aportar una fórmula justamente nueva, con mucha heterogeneidad en su composición, digo, no solo la fórmula gubernamental, sino también la El composición, proyecto, claro, claro. el proyecto bueno, todo eso se logró, pero nos encontramos de pronto, ahora en el fin de este año, con una serie de hechos que precipitan la obligación, el mandato Ujú. para mí, y así también lo siento, de tomar una decisión, de asumir el compromiso de activar, si así lo entendíamos necesario, todo este mecanismo. Y así se lo hizo. Como bien vos decís, fue un mes que Sí. fue también, por otro lado, larguísimo, porque hubo un montón de cuestiones que se hicieron respecto de la primera Sí. medida que se adopta cuando los hechos trascienden, que es el de la suspensión por la vía de la resolución para Ujú. poder trabajar. En poco tiempo también se realiza todo lo que entendimos se tenía que hacer, que es la tarea de investigación a través de la comisión investigadora que tuve el mandato, la obligación y el deber de integrar. Sí. Creo que se realizó un trabajo muy serio ahí en cuanto a recabar la información, relevar la realidad de los hechos y a su vez también garantizar un traslado de esto a la vicegobernadora implicada en la cuestión. Bueno, el colofón fue el otro día, la conclusión fue lo que sucedió, Ujú. lo que todos, diría unanimidad de los que participamos, porque fue unanimidad de los que participamos, fue la unanimidad de la convicción de lo que acá pasó, Claro. de que hubo hechos que eran realmente ilícitos, que habrán de ser juzgados por la justicia, seguro, eso nunca se puso en duda, de que será la justicia la que tendrá la competencia natural, constitucional, de indagar, eventualmente condenar o no, pero que en el plano político debían ser resueltos. No Ujú. podíamos, como dije muchas veces, hacer la vista gorda y decir, no, este no es mi terreno, no, yo soy diputado, a mí no me cabe juzgar la conducta de las personas. No, sí, yo tengo el deber de juzgar la conducta de una persona si esa persona está en el mismo ámbito, foro político donde yo estoy. Claro. Y yo estoy en la legislatura y a la legislatura la comandaba una persona que cometió no desprolijidades, serias irregularidades. Ese es el marco con el que nos tuvimos que enfrentar y creo, humildemente lo digo, creo que se Sí. resolvió en términos formales y constitucionales de la manera correcta. Y en términos políticos también, asumiendo la responsabilidad de si era necesario apartar a una persona que aún hasta entonces, formando parte del mismo espacio político ampliado del que yo formaba parte, de que yo formo parte, pero de que ella en ese entonces formaba parte, Sí. tomar la decisión de apartarla, bueno, lo hicimos porque es lo que corresponde. Sí, convengamos que
una lógica política fría y maquiavélica les hubiera sugerido, che, hagámosle la vista gorda, ¿para qué vamos a investigar a nuestra propia vicegobernadora? Digo, la conveniencia incluso política tal vez iba por ahí, ¿no? Sí, claro, es así. De hecho, eso se planteó en el recinto. Una de las diputadas que, con una grave contradicción, decía, yo no la defiendo, pero Sí. invocaba defensas muy endebles, por cierto, de la vicegobernadora, decía, para mí sería más fácil condenarla porque es adversaria política. Bueno, eso es Ujú. grave, porque acá nadie condenó, Claro, una vara ni, política, claro, claro. acá nadie juzgó la conducta porque fuera o no fuera mi aliada política o mi adversaria política. Y Ujú. este aquí que ese ha sido el problema histórico en Argentina, seguramente en Neuquén como en el resto de las provincias también, el de que quizás las conductas de los pares propios o a veces afines o aliados o incluso adversarios a veces se dejaban pasar, hacían la vista gorda porque mantener el statu quo es esa visión corporativa de no, que la política no diga nada, no, Ujú. dejemos que... Y esto pasó durante décadas. Un ejemplo que se dio justamente erróneo fue aquel, también desde la misma locución, de que Cristina Fernández de Kirchner toleró, convivió el mandato con Cobos a pesar de que Cobos había votado en contra. Pero Sí. Cobos no cometió ningún Ujú. delito, Cobos hizo lo que tenía que hacer desde su convicción. Uno podrá juzgar políticamente si, che, estaba bien o mal cómo votó, pero él votó como la Constitución le dice, usted tiene que Claro. dirimir un debate cuando está empatado. Ahora, ¿qué pasa con el otro vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner? Un tipo que estuvo desquiciado mientras estuvo en el poder, porque fue Ujú. realmente un desquiciado en el poder, un tipo que creía que podía hacer lo que quería a nivel personal, eh, cometer un catálogo de delitos tiene. Ujú. Y nadie lo interpeló, nadie dijo, che, Amado, está mal lo que estás haciendo, che, corrámoslo. No, lo encubrieron y terminó el mandato porque allí, ¿cuál era el problema desde la visión de este espacio político? Dejemos, no digan nada, no hagan nada. Bueno, no, ya no puede ser la visión. Claro, es más importante si es nuestro o es ajeno Claro, que la norma ética, claro. digamos. Y entonces a mí me parece que acá se dio algo que desde ese punto de vista sí es históricamente muy interesante. Porque acá hubo un consenso, repito, por Sí. unanimidad, de decir, los propios, los que sentíamos que teníamos que indagar y cuestionar, y llegado el caso incluso a decidir por el desplazamiento, a pesar de ser la vicegobernadora de nuestro espacio político, no tuvimos dudas desde el primer minuto. Y creo que ahí es donde abrimos también las condiciones y generamos las condiciones para que se aplicara de verdad esta idea de tolerancia cero. Ujú. Dimos la señal clarísima, la dio el gabinete también, de decir, che, con esto no, Claro. estas cosas no. Y después los espacios que convergieron en esto también, cuando dijeron, eh, digamos, pusieron la atención en esto, me parece que fueron Bien. coherentes en esta idea. Me parece que es un episodio, como decía al principio, en definitiva, es histórico y que tiene que ver con que se hizo lo que se tiene que hacer de una vez por todas. Que es Después, un poco lo que pide el sentido común y la propia ciudadanía, la política, ¿no? Que se hagan las cosas que hay que hacer, básicamente. Es sí, decir, hay una persona con la situación de Ruiz, hay que activar los procedimientos para apartarla en todo caso, ¿no? coincido, es así. De hecho, Lo que es, nos llama la atención es que nunca habían pasado, nunca se habían activado los procedimientos, es decir, siempre había pasado que la ciudadanía veía enriquecimientos escandalosos y no pasaba nada. y no va a Había, pasar nada, te decía la gente. claro, Común, en y la la calle. resignación. Entonces lo que hace ruido es justamente que hayan funcionado las instituciones, ¿no? Dos cosas con respecto a eso. Es así, no pasa nada. La gente, uno, desde el llano, yo no nací ni viví toda mi vida en el ejercicio de un mandato. Sí, He estado muchísima más tiempo de mi vida en la actividad privada y en lo común, y uno tenía siempre esa sensación de decir, esto es más de lo mismo, no pasa nada. Pero claro. la segunda consecuencia de eso, triste, era que tenía como correlato también son todos iguales. Acá no Ujú, pasa nada. Acá claro. no va a pasar nada porque total se cubren entre otros. Y eso no está bueno. Yo lo dije, lo sostuve y coincido en esta lectura que haces vos, de que el problema era de que vivimos en un constante agravio, una mancha constante sobre la política, ¿por qué? Porque nunca pasaba nada, porque total Claro. esto... Y yo sostengo, y de hecho hago política porque me gusta, me apasiona, pero también porque creo firmemente que hay que desagraviarla la política. Ujú. ¿Desde qué lugar digo? Y hay que desagraviarla para empezar a darle quizás menos solemnidades, digamos, menos vestimentas Sí, atildadas como la que siempre se le dio, y más
acciones desde el llano, más visiones desde el llano. De hecho, fue uno de los argumentos por los que sostuve firmemente esta cuestión. Lo dije en el recinto, en resumido, por ahí me explayé mucho quizás para el gusto de algunos, pero lo que dije es esto, es necesario ver lo evidente, ver lo que está muy a la vista. No nos vayamos con, digamos, no permitamos que las solemnidades de los procesos, y esto no va en detrimento de las garantías procesales, no, las garantías procesales van a están, pero no permitamos que las solemnidades de las tensiones digan, no, esto no me puedo meter, porque acá lo que se debe garantizar es un mecanismo de... No. Y si no, vamos al ejemplo reciente también. Cuando vos tenés a un tipo, un senador de la nación, debe haber pocos cargos que dan más solemnidades de cobertura, de fuero, etcétera, que el del senador. Parecen una suerte de principado, ¿no es cierto? Es como El tipo cruza una frontera con una valija llena de dólares. ¿Qué más necesitas? Claro. ¿Qué necesitas? Todo lo demás son excusas. De paso acusando a la secretaria a la que lleva al lado. Sí. Pobre mujer, no sé, no juzgo, no la conozco, pero digo, qué incómoda debe ser la situación de esa mujer, que claramente lo hizo por complicidad o por obligación o porque se lo exigieron, vaya a saber. Pero fíjate la actitud canalla de un tipo que claramente, si cruzás una frontera con dólares, porque evidentemente está haciendo... Pues no faltó el que diga, no, ¿qué tenía que esperar el Congreso de la Nación, que creo que actuó bien? ¿Que se expidiera la justicia paraguaya para que después se pueda expedir la justicia argentina? Sí, terminaba el mandato, Pero son las cosas evidentes. Bueno, acá yo quiero salvarlas, zanjarla por ahí, salvando las distancias, ¿no? De que aquel es un caso concreto de un solo ilícito, muy, muy evidente, y acá tuvimos una suma de ilícitos, algunos de los cuales muy evidentes también. Bien. Esto lo quiero dejar asentado, porque si no se lo relativiza. Bien. Fueron muy evidentes, Santiago, muy visibles. Bueno, los procesos, de todas maneras, si uno observa ahora que me traes el caso Cuader, a Cuader creo que fueron de 2 horas de sesión, lo sacaron sin ningún tipo de reunión previa de comisión investigadora, de derecho a la defensa. Es decir, es cierto también que si uno pone los dos procesos en paralelo, tiene que decir que el de acá fue prolijo, ¿no? Claro, de eso insistimos también. Se pretendió también decir, en 3 semanas están sacando a la vicegobernadora. Sí. A ver, sí, y demasiado tiempo en comparación, por ejemplo, con el caso Cuader, que lo resolvieron en 2 horas, porque, bueno, entendían que era el mecanismo. Acá creamos de alguna manera ese mecanismo, no digo que no es que lo inventamos de la nada, a partir de la facultad constitucional de crear comisiones, se instituyó esta comisión de investigación para garantizar este debido proceso. Porque ¿qué es lo que viene después? Si nosotros resolvíamos en la primera impresión o con la primera sesión, hacia el 27 de noviembre, la destitución por inhabilidad moral, seguramente lo que iba a quedar siempre ahí dando vuelta es, no, pero lo despacharon entre gallos y medianoche. Claro. Lo resolvieron Fue una movida política, claro. Porque de hecho fue el primer argumento que la vicegobernadora ese mismo día, el 27 de noviembre, pretendió instalar cuando dijo, a mí nadie me acusa de nada. Yo se lo dije incluso con estas palabras, a riesgo de ser un poco duro. No me tome por tonto. Claro. Que nadie le acusa de nada. No, el acusado es mi hermano, pero su hermano es una persona designada por usted en un cargo de los mejores remunerados de la legislatura, con un manejo de fondos muy importante. Entonces, no, ahí me están tomando, perdonad la expresión, por boludo. Que tarado soy, que porque me digan, ¿en qué se escudaban? En ese pretendido proceso que no estaba. Bueno, por si acaso, por si fuera necesario, se instituyó a través de esta comisión el proceso de indagación, de interpelación, de investigación, con traslado, incluso un traslado que fue totalmente infructuoso, porque claramente la defensa no logró nunca desarticular las contundentes pruebas que habían y que señalaban las irregularidades / ilícitos. Claro. ¿Por qué digo irregularidades /? Porque en el plano de estos políticos, claro, son irregularidades, inconductas, etcétera, serán ilícitos. Si son delitos comprobados. La justicia dirá si es un delito tipificado por el Código Penal. Yo no tengo ninguna duda, Santiago, que malversar fondos es un delito, pero lo determinará la justicia. Ahora, me basta y me sobra, independientemente de su tipificación penal, me basta y me sobra para ver que aquí hubo estas inconductas que ameritan, que primero que motivan la declaración de inhabilidad moral, y ahí está el eje. Sí. Yo de eso no me quiero ir, porque también de eso se pretendió desviar y decir justamente procesos, pruebas, etcétera. La inconducta moral yo la puedo tener por probada, o tenerla por cierta, acabadamente por cierta,
con la simple visión o apreciación de los hechos. Claro. No necesito generar un legajo. Sí, ¿Me explico? sí, La sí. conducta la moral es heterónoma también, esto lo he dicho. Es decir, son conductas que nos vienen impuestas. Todos sabemos qué es moral Ujú. y qué es inmoral. Sí. No necesito que leerlo en el código, en un código de leyes Ujú. estatuidas. Todos sabemos qué es moral y qué es inmoral. Y ahí es donde prevalece la idea, justamente, la necesidad de que si algo es visiblemente inmoral, para la comunidad, para el pueblo, para la legislatura, etcétera, Que el tiene que cuerpo ser actúe. determinado. Aquí me ponen, se van sumando algunos oyentes. Perdón, también hablen de las tarjetas y de la corrupción del MPN. Entiendo que por las tarjetas se debe referir al caso de desarrollo No, social. no tengo dudas que debe continuar y debe avanzar esa investigación. Ujú. No tengo dudas. Mira, yo cuando el tema de justamente de la cuestión de desarrollo social Sí. empezó a hacerse visible, empezó a tomar estado público, eh, todavía no había asumido en este caso este mandato, pero lo viví sin ninguna sorpresa, podría Ujú. decir. Lo vi, lo empecé a seguir y digo, y sí, claro, esto era bastante evidente, incluso para Sí. los que estamos en el llano. De hecho, trabajé siempre. Me acuerdo haber incluso hasta, te diría, padecido personalmente los cortes que se generaban en la calle, allí en la intersección de las calles Planas y Anaya, Ujú. donde hubo las primeras manifestaciones, eran intensas y eran manifestaciones políticas que forzaban la cuestión esta de los pases a planta y estaba Sí, todo bastante embarullado ahí. Ahora, lo que subyacía era un grave problema de mal manejo de los fondos en desarrollo social. claro. Pero me parece que también hay que aclararle al oyente, y está Sí. buenísimo que lo diga y lo siga machacando, hay que aclararle que el garante de que esto siga en el tapete, se investigue y se den las condiciones ha sido en primer lugar el gobernador de la provincia Ujú. cuando dijo acá no hay garantías para nadie digamos, de que esto se va a esconder, al contrario, que tenga que responder quien responda. Y se está haciendo, porque me parece Ujú. que es un proceso que ha venido avanzando, que ha tenido una imputación masiva de Sí. personas, y que bueno, que me parece que es prueba de que la justicia puede funcionar. A mí me gustaría hacer una lectura, digamos, honesta y positiva de esto. La justicia ha avanzado sobre la política Ujú. en estos casos. Sí. Esto es lo que reclamaba la sociedad en muchos casos. La justicia avanzó sin obstáculos sobre la política, sobre las gestiones de presupuestos millonarios. ¿Se entiende este punto? Es Sí, decir, sí, que allí, en el caso de no es una desarrollo justicia que social, pide permiso a la no, política, sino que actúa, digamos, ¿no? no, y entonces veámoslo como lo que es, como un caso positivo que antes no sucedía, Ujú. que antes donde había sospecha o tufillo de que algo raro había, quedaba en la nada. Yo creo que eh, la desorientación que generó todo esto de Gloria Ruiz tiene que ver justamente con estas cuestiones. Porque se hablaba de crisis institucional, yo pensaba, no, no es crisis institucional, es al revés. La crisis institucional fueron tantos años en los cuales las instituciones no controlaban nada. El tema que hace ruido que de repente las cosas funcionen como están previstas que funcionen. Es decir, que ante un hecho irregular los mecanismos institucionales se activen tanto para juzgar como para inhabilitar moralmente y demás. Eh, y hoy a la mañana yo abría el programa y decía, ayer el gobernador dijo que no se va a tolerar un solo hecho de corrupción durante su gobierno. Es raro que un gobernador ponga el tema de la lucha contra la corrupción sobre la mesa. Generalmente es al revés, la oposición que dispara de afuera Sí, y los ejecutivos que se arman defensivamente. sí. Y eso creo que tiene que ser una buena noticia. A mí me pasó el otro día, y cierro con esto, que un empresario me dijo en off, che, es verdad que el rol es correcto y va contra la corrupción. Y como sorprendido, como diciendo, che, no es discurso, es Claro. verdad. Bueno, me parece que estas son las cosas que nos Sí, desacomodan a todos, que estamos acostumbrados a otra claro. inercia, ¿no? Claro, por eso lo digo y lo sostengo. A ver, hagamos la lectura una vez positiva de entender qué traduce el hecho de que se estén investigando esos hechos. ¿Qué traduce que es más de lo mismo? No, precisamente, Ujú. veámoslo cuando las cosas suceden. Acá las cosas están sucediendo. A ver, y repito y vuelvo al inicio de la aclaración que hice. Ojalá no tuviéramos que hablar de estas cuestiones, ojalá solo habláramos de Claro. las razones para adherir o no al RIGI, ojalá solo Ujú. habláramos de la macroeconomía y su implicancia en la economía. Pero lo cierto es que esto sucede porque la institucionalidad, a través
digamos, o sea, es a través de la institucionalidad que estas cosas se pueden hacer, no como hechos aislados y personales. Bueno, es la institucionalidad la que en este La que caso tiene que funcionar. y la que ha funcionado justamente. Por eso Sí, la sí, rareza. Por eso incluso claro. yo hablaba de casi que sui generis el proceso que se inició. Sí, Porque no sí. existía otro antes. Y Porque es un sí. buen precedente porque ahora, digamos, todos los que tienen responsabilidades públicas tienen que tener en ¿Sí? cuenta que, bueno, hay Estar una atentos. nueva impronta, Sí, digamos, ¿no? incluso ha tenido el respaldo, eso también nos da mucha tranquilidad. Si bien yo soy abogado, no soy un especialista, Ujú. nos da la tranquilidad de que las opiniones calificadas de constitucionalistas han sido Positivas. positivas, las de aprobación respecto de del procedimiento que Ujú. se llevó adelante. Es Que es decir, lo por que si en su hacía momento falta. quería impugnar el abogado de Ruiz y que incluso Claro. algunos sectores como el bloque del peronismo, el único Claro, sector. exacto, sí, sí, muy, de manera muy lavadita, muy endeble para mí. Sí. Yo no juzgo, como dije, la labor del abogado en sí, hace su trabajo, su rol como sea y como puede. Yo creo que en este caso es como puede, pero me parece que eso quedó totalmente desarticulado porque no fueron más que auxilio a la luna, esto de pretender cuestionar el proceso, por empezar, porque Ujú. casi que siempre hicieron eso, y después cuando tuvimos que ir a los bifes de probar o desarticular hechos, no hicieron más que negarlos lisa y llanamente. Y la sola Bien. negación de los hechos no alcanza. Damián, nos quedan 3 minutos, 4 minutos. Yo te quería pedir una reflexión sobre el año que viene, ya desde el PRO, que es el partido que integrás. Se vienen elecciones para legisladores nacionales. La pregunta es que, ¿qué ves que se va a disputar allí y qué están pensando si es que ya tienen algo diagramado desde el PRO? Hay distintos planos justamente. La elección es nacional y digamos la función del partido como partido nacional se maneja obviamente con parámetros que son los de sus referentes. Ujú. Si yo sería ingenuo y mentiría si dijera que para mí es indiferente lo que vayan a hacer los popes del PRO. Es decir, Claro. de pronto, qué opine Macri o Ujú. qué decida hacer Macri y es determinante. Claro. Porque por dos motivos, o sea, por dos posibles consecuencias. Porque si yo estoy totalmente de acuerdo y todo, bueno, me define una suerte de Una línea. alineamiento con el Ujú. Partido Nacional y consecuentemente tengo ahí el respaldo, si se quiere, orgánico del partido para actuar. Pero si no fuera así, por lo que sea, porque estoy en desacuerdo, los partidos nacionales siempre tenemos ahí esa espada de Damocles de que, ojo, de que si te corres del eje orgánico del partido, Ujú. te pueden intervenir. Esto Claro, para mí claro, es sí, sí. clarísimo eso, siempre lo tuve claro, soy un tipo que tengo una actividad orgánica muy intensa en el Ujú. partido, siempre participé del partido mucho en lo orgánico también. Entonces, desde ese lugar, para nosotros será revelador que decida. Y fíjate que justamente ahí el partido no está con los mismos parámetros con los que por ahí nos movemos nosotros, que formamos Ujú. parte de una alianza local. Allí el partido se debate entre, estamos con Milei cuando lo tenemos que apoyar por aquellas cosas que creemos que hay que Ujú. apoyarlo, pero de pronto se ven disidencias también. Sí, Y también dependerá de la actitud que adopte el Poder Ejecutivo o el espacio gobernante, porque tampoco está tan claro que son un partido consolidado. ujú, Claramente tienen el poder, el espacio que es sí, más alineado a mi ley, pero no tienen una vida orgánica como sí la tiene el PRO. Y en esto quiero reivindicar. Mi partido es un partido que creció orgánicamente. ujú. Para mí el escenario es muy incierto todavía. Claro, No hay me que, hay animo. que esperar que muevan en Exacto. Buenos Aires, No, digamos, porque estás en un partido de alineamiento Lo que nacional. sí no tengo duda, déjame decirlo y ser Sí, contundente, es que nosotros tenemos un espacio de participación política y constitucional, pero por sobre todo esto de participación ideológica y política, que para nosotros ha sido muy satisfactorio. Es decir, formar parte como aliados de este gobierno ha sido muy satisfactorio. ¿Por ujú, qué? Porque sentimos que se está haciendo lo correcto. Es decir, tiempo atrás, estas hubieran sido banderas casi, te diría, exclusivamente del PRO, lo que sí, llevamos adelante en este último tiempo, ujú, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, sí, por ejemplo, la baja de los impuestos. Y nuestro gobierno ujú, provincial lo está haciendo. claro, Entonces, ahí también hay una ficha que para nosotros es muy importante, que no es menor, que no es que forma parte de otro tablero distinto al del nacional. Para nosotros es claro que Neuquén juega en el tablero nacional y sí, nosotros somos parte de Neuquén en ese ujú, sentido, ante todo. bien. Así que para nosotros es muy relevante eso. Damián Canuto, diputado, muchas gracias por haber venido a los estudios, por compartir este generoso tiempo. Le deseo felicidades a usted, a los suyos. Y bueno, seguramente en 2025 seguiremos conversando, ¿no?
Será un gusto, Santiago, igualmente para vos, para tu familia y para todo el equipo y para todo el público también que tengan unas muy felices fiestas. Gracias, diputado. Bueno, Damián Canuto, diputado del PRO, pasó por aquí por los estudios de AM 550 y por 24/7 Canal de Noticias. Nosotros vamos a una tanda, ya venimos.